Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo conferencia de fase B, ya que terminamos el temario de la fase A. Entonces, hoy estaremos viendo la conferencia número 24 de la fase B y el viernes estaríamos terminando el temario con la conferencia 25 de fase B. A las personas pues que ya se estén uniendo al grupo y pues estas son conferencias ya del final, pues de igual manera, si surge alguna inquietud, alguna pregunta sobre lo que estemos tratando en esta conferencia, pues pueden dejar sus inquietudes o incluso pues si tienen aportes, dejarlo en los comentarios, que en la medida en que vamos desarrollando el tema, pues sus comentarios o sus aportes nos permiten ahondar un poco más en el tema. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Las personas que quieran compartir el link de inicio a la conferencia también lo pueden hacer en este momento. Recordemos que mientras hacemos el esfuerzo por llegar a más personas con estos temas, pues sacamos adelante el tercer factor del sacrificio por la humanidad. Bueno, entonces, como les decía, sean todos bienvenidos a los que se unan ahora mismo al en vivo y a los que vean la conferencia de manera diferida. Vamos a ir revisando a ver si, pues sí, si llegan los mensajes para ir dando inicio. Permítanme un momentito. Vamos a ir revisando si el audio está bien. Si llegan los mensajes para ir dando inicio. Bueno, recordemos que ya estamos finalizando todo el temario. Ya finalizamos el temario de fase A, lo finalizamos el día lunes. Y ya el día viernes estamos finalizando el temario de fase B.
donde pues ya culminaría todo el temario de este ciclo. Y recordemos que, bueno, íbamos a iniciar el día lunes, el próximo lunes, pero vamos a correrlo una semana. Hay algunas cosas que todavía no tenemos pues al día. Estamos haciendo la promoción del curso para que las personas pues se unan al grupo y de esa manera pues iniciar con más personas interesadas en tener este conocimiento. Entonces le vamos a dar una semana de espacio también para ir pues haciendo esa promoción, revisando las transmisiones, también el sistema de la computadora pues también tiene algunos inconvenientes que también vamos a buscar resolver en esta semana y de esa manera pues iniciamos ya el lunes 1 de junio, ya pues esperemos sin inconvenientes. Entonces el tema del día de hoy, la práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. Es la conferencia número 24 de la fase B. Recordemos que los temas de la fase B son un poco más profundos. La mayoría de los temas de fase B son más enfocados a lo que es la sexualidad. Pues acá también trata temas de la sexualidad, pues porque incluso el símbolo de la cruz es un símbolo netamente sexual. Entonces vamos a ir dando inicio con las diapositivas, la práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. Entonces allí vamos a ver que el símbolo de la cruz pues es un simbolismo netamente sexual, donde allí vemos que se ve la unión de dos maderos. Está un madero en forma vertical y un madero en forma horizontal. El madero de forma vertical pues viene a simbolizar el falo masculino, esa fuerza activa o positiva, el elemento generador de esas dos fuerzas. Y está el madero horizontal que viene a simbolizar el yoni femenino, esa fuerza pasiva o negativa, el elemento receptivo o en la cual se crea o se desintegra. Entonces, en la unión de esas dos fuerzas, en la unión de ese falo-yoni, en la unión de ese símbolo de la cruz, que es donde se da la unión sexual, allí es donde se activa nuestra energía creadora sexual. Entonces, esa cruz está formada por esos dos maderos, por esas dos fuerzas, activa y pasiva, positiva y negativa, que cuando se unen, pues generan la fuerza, activan ese fuego interior, esa parte eléctrica del cuerpo donde se empieza a crear. Entonces, para ahondar más en el tema de la cruz, vamos a hablar de que existen tres cruces. Está la cruz de la vida, está la cruz de la muerte y está la cruz del amor. Vamos a ver que la cruz de la vida es ese madero vertical y horizontal en ese momento en que se unen, porque en el momento en que se une el hombre y la mujer, pues es cuando van a crear, cuando se activa esa energía creadora sexual, donde recordemos que lo vimos a lo largo de todas las conferencias. Allí en la unión sexual es donde se activa la energía y va a crear, o sea, va a crear o de manera positiva o va a crear de manera negativa. Está la cruz de la muerte, que es donde vemos un iniciado allí en la cruz con un letrero encima que dice INRI. Allí vamos a ver que esa es la cruz de la muerte, que vamos a ir pues explicando cada una de ellas. Y vamos a ver que la tercera cruz es esa cruz que es inclinada, ya no es completamente vertical, sino inclinada, formando una X, que viene a simbolizar la cruz del amor. Entonces vamos a ir ahondando en cada una de estas tres cruces. La cruz de la vida, esa cruz donde se une la pareja sexualmente, pues allí el iniciado deberá templarse en tres oportunidades, porque al ser la cruz de la vida es donde vamos a unirnos sexualmente a nuestra pareja para llegar a crear los cuerpos existenciales del ser. O sea, esos cuerpos que le dan manifestación plena a nuestro ser
en cada una de las dimensiones de la naturaleza. Entonces, el iniciado debe templarse en 3 oportunidades porque recordemos, va a crear los cuerpos solares en la primera montaña, va a crear los cuerpos de oro en la segunda montaña y va a crear los cuerpos de luz en la tercera montaña. O sea que estos temas pues que ya vimos en conferencias de fase B, donde siempre debe unirse sexualmente estos dos polos, y en esa unión de esos dos polos es donde se activa esa fuerza creadora, esa fuerza del Espíritu Santo que permite crearnos internamente. Esta práctica es de tipo místico, en esa cruz de la vida, en la práctica del suprasexo. En esta práctica no debemos pedir muerte, puesto que se mezclan las fuerzas místicas con las revolucionarias y resultaría en una tercera fuerza que sería destructiva. Entonces vamos a ver que esta cruz de la vida es la prioridad en la primera montaña. Cuando hablamos de que no deben mezclarse fuerzas es porque cuando la pareja se une para crear, dado que hablamos de que también hay una cruz de la muerte, o sea, hay una unión sexual que ya no es para nacer espiritualmente, sino para morir, pues la pareja debe estar clara en que cuando va a unirse para hacer las creaciones internas, pues es una práctica para nacer y debe hacerse únicamente práctica de nacimiento. O sea, ya si se acuerda con la pareja hacer práctica de muerte en la cruz, pues debe, o sea, separarse ese aspecto de manera que no estemos naciendo y muriendo al mismo tiempo, porque como vemos, pues se mezclan las fuerzas y allí pues sería, se genera una tercera fuerza que es destructiva. Entonces debemos estar claros por eso si vamos a hacer una práctica de sexo para nacer, es para nacer, y si vamos a hacer una práctica de sexo para morir, que es la que vamos a explicar más adelante, pues se haría una práctica de muerte. O sea, que tendríamos que estar claros en separar estos dos tipos de práctica. Esta práctica de nacimiento es la prioridad en la primera montaña, o sea, lo que más vamos, o sea, las prácticas que más vamos a hacer iniciando el trabajo, que es esa primera montaña, pues son prácticas de nacimiento espiritual, porque requerimos de alcanzar la castidad, y recordemos que alcanzar la castidad implica trabajar el 50% de nuestra psicología que está atrapada en los defectos psicológicos de la lujuria, y en estar muriendo a esos defectos de la lujuria pues vamos a rescatar el 50% de nuestra conciencia allí atrapada. Entonces esas esencias liberadas, esa conciencia liberada, perdón, al condensarla en nuestra columna pues estaremos creando esos cuerpos de la primera montaña. Entonces, allí en ese trabajo de alcanzar la castidad, pues estaremos desarrollando esos cuerpos solares de la primera montaña. El hecho de que se diga que es prioridad no es que no podamos hacer prácticas de muerte en el trabajo de la primera montaña, sí se pueden hacer prácticas de muerte, pero la prioridad es las prácticas del nacer. La práctica de la cruz del nacer o la cruz de la vida es la que hemos enseñado como la práctica del suprasexo. La enseñamos en la primera conferencia, en la conferencia número 10. Y acá nuevamente vemos la práctica. Debe hacerse la conjuración del belilín y del círculo mágico siempre que vayamos a hacer una práctica de nacimiento. O sea, siempre que vayamos a hacer una práctica de transmutación sexual. Porque recordemos que vamos a hacer una práctica de alta magia y debemos estar protegidos de energías negativas del exterior. Hacer la súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina para la práctica, pidiendo precisamente que el Padre y la Madre pues nos den concentración, imaginación y voluntad. O sea, esas tres fuerzas que requerimos para estar allí en la práctica con esa conciencia centrada en la acción. Tener esa vigilia incluso mental para mantener ese proceso de imaginación en ese movimiento que se va a hacer mentalmente de la energía
en ese subir de nuestra energía hacia nuestros centros superiores y la voluntad de mantenernos allí haciendo la práctica concentrados cada uno en su proceso. Se pasa, una vez que hacemos la conjuración de Belilín y círculo mágico y se hace la petición de asistencia, se pasa a hacer lo que es la prendida del fuego, que recordemos es buscar activar la energía creadora sexual a través de caricias y besos conscientes. O sea, vamos a tratar de eliminar, como vimos a lo largo de las conferencias donde explicábamos la práctica, de ir eliminando la lujuria de la práctica de sexo para que se vaya desarrollando en nosotros la castidad. O sea, que esos besos, esas caricias que le hacemos a nuestra pareja son para activar la energía, pero no para producir la sobreexcitación. Una vez que ya se da la prendida del fuego, o sea que se activa el aparato sexual, donde ya hay potencia en el hombre, la erección, y potencia en la mujer, que es la lubricación. Allí se pasa a la conexión o penetración del lingam en el yoni, que recordemos pues es la unión sexual del pene en la vagina. Allí en esas primeras prácticas que es donde vamos a estar naciendo, las primeras creaciones, que es la regeneración del cuerpo físico y la regeneración del cuerpo vital. Esas dos creaciones se hacen con la práctica del bastón o la clave de Fa. O sea, veamos que tiene una formita como la nota musical Fa o la clave del bastón, porque también tiene la forma de un bastoncito. Recordemos que es una práctica donde se da un proceso respiratorio de inhalación, retención y exhalación, donde vamos a iniciar procurando que sean 20 segundos, pero por supuesto al inicio cada uno va a hacerlo de acuerdo a su capacidad pulmonar, donde pues a medida que vayamos haciendo la práctica cada vez iremos buscando alcanzar el que sean esos 20 segundos en cada uno de estos procesos, en el de inhalación, en el de retención y en el de exhalación. Entonces, cuando se inicia la práctica, donde ya se unen sexualmente el hombre y la mujer, inicia este proceso respiratorio, donde la persona inhala, como vemos acá, inhala, imagina cómo entra el aire a los pulmones, de los pulmones pasa a las glándulas sexuales, en los ovarios en la mujer, en los testículos en el hombre. De allí se va a retener el aire y al retener el aire vamos a imaginar que esa energía en la mujer pasa al útero, en el hombre pasa a la próstata, de donde es bombeada esa energía hacia el coxis, acá vemos en el hombre, hacia el coxis en la mujer, y de allí el mismo útero de la mujer impulsa esa energía hacia arriba, la próstata en el hombre impulsa esa energía hacia arriba y empieza a subir por cada uno de nuestros centros, llegando a la glándula pituitaria, y ya cuando llega acá, pues es cuando vamos a exhalar. O sea, en ese proceso de imaginación estamos reteniendo y cuando llega la energía acá a la glándula pituitaria, pues vamos a exhalar y en la exhalación vamos a mantralizar el mantra I. Entonces se hace ese proceso respiratorio, inhalamos, llega a nuestras glándulas sexuales, de allí pasa al útero o a la próstata en el hombre, se retiene, de allí imaginamos cómo se impulsa hacia el coxis, del coxis sube por toda nuestra columna, llega al entrecejo y allí mantralizamos. Y lenta y alargadamente. Una vez que ya se mantralizó, volvemos nuevamente en el proceso respiratorio de inhalación, retención y exhalación, y ahora vamos a mantralizar con el mantra A. O sea, volvemos nuevamente, inhalamos, entra el aire a los pulmones, de los pulmones a las glándulas sexuales, de allí se bombea al coxis, del coxis sube por nuestra columna y al llegar a nuestro entrecejo mantralizamos nuevamente.
Allí nuevamente volvemos otra vez a inhalar. Entra el aire a los pulmones, de los pulmones a las glándulas sexuales, de las glándulas sexuales al útero en la mujer o a la próstata en el hombre. De allí retenemos, se bombea hacia el coxis y del coxis hacia nuestros centros superiores, llegando al entrecejo, y allí vamos a mantralizar con el mantra O, lenta y alargadamente. Entonces vamos a estar repitiendo este proceso. Si baja la potencia sexual en el hombre o en la mujer, o sea, si se pierde un poco la erección o se pierde un poco la lubricación, se vuelve nuevamente a las caricias y besos para recuperar la potencia y volvemos con el proceso respiratorio y de mantralización. El éxito de la práctica es retirarse sin derramar la energía creadora sexual. O sea, la pareja puede cambiar de posición y todo, no hay problema, mientras no se pierda completamente la potencia sexual. Si se pierde la potencia sexual completamente, pues ya allí termina la práctica. Y si la otra persona, o sea, si la mujer en este caso, si el hombre pierde la potencia o la mujer pierde la potencia, pues la pareja, si siente que todavía tiene energía, pues puede hacer una práctica de sublimación. Ahora vamos a ver la práctica de sol, que como les decía anteriormente, la práctica que estábamos viendo, la práctica en la clave de fa o de bastoncito que vimos anteriormente, esta es para regenerar cuerpo físico y regenerar cuerpo vital. Pero ya cuando vamos a crear un cuerpo que no tenemos, que apenas lo tenemos en embrión, que es el cuerpo astral, allí vamos a hacer es la clave de sol, que es la que vemos acá. Tiene la forma de la nota musical sol. Es el mismo procedimiento de inhalación, retención, exhalación y mantralización. Allí es igual el procedimiento, pero como vemos acá, la forma en que, o sea, digamos, por donde se lleva la energía, vamos a ver que el procedimiento es diferente. Allí se inhala lenta y profundamente, llega la energía a nuestras glándulas sexuales, allí se retiene, de allí pasa al útero, del útero al coxis. Recordemos que cuando retenemos vamos a imaginar que sale ese hilo dorado que se impulsa hacia el coxis y del coxis sube por nuestros centros. Pero acá cuando ya sube acá al centro motor, pues hace, o sea, llega al entrecejo y hace una vueltica haciendo la forma de la clave de sol porque baja a nuestro corazón, y allí cuando baja a nuestro corazón, o sea que sube al entrecejo, del entrecejo baja al corazón y hace como la vueltica, y allí cuando llega al corazón es cuando vamos a mantralizar. Igualmente, o sea, mantralizamos con el mantra I primero, posteriormente volvemos a repetir todo el procedimiento de inhalación, retención y exhalación, mantralizamos después con el mantra A y posteriormente volvemos a repetir el procedimiento de inhalación, retención y exhalación y mantralizamos ahora con el mantra O. Entonces recordemos ya el proceso en esta clave de sol, lo que varía es el proceso de imaginación por donde va a ir la energía, que cuando sube a nuestro entrecejo pues ya hace una vueltica hacia nuestro corazón, donde allí es donde se va a mantralizar. Allí esa energía debe bajar a nuestro corazón porque recordemos, así como un hijo físico empieza a formarse desde el corazón, pues también cuando vamos a hacer creaciones de un cuerpo interno también debe iniciarse a partir de allí del corazón. Igualmente, el éxito de la práctica es retirarse sin derramar la energía creadora sexual, porque recordemos, en la práctica de suprasexo pues no se busca llegar a la sobreexcitación, lo que buscamos es llegar a canalizar toda la energía creadora sexual hacia nuestros centros superiores y de esa manera pues ir creando los cuerpos existenciales del ser. Ahora vamos a hablar de la cruz de la muerte. Recordemos que si hay preguntas
Ahora pues que ya hablamos de lo que es la cruz del nacimiento, si hay alguna pregunta pues pueden dejarla en los comentarios y a medida que vamos desarrollando el tema pues sus preguntas nos permiten ahondar en el tema. Entonces vamos a continuar con la cruz de la muerte, que está en esta cruz vemos a un iniciado muriendo durante la práctica de sexo. Entonces vemos que sobre su cabeza está el mantra INRI, que recordemos en las enseñanzas religiosas nos decían que ese letrero de INRI significaba rey de los judíos. Sin embargo, vamos a ver que estas letras pues en realidad traducen Ignis Natura Renovatur Integram, que significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza. O sea, esa naturaleza interior que va a ser renovada a través de la práctica de la muerte en cruz, porque a través de esta práctica pues vamos a poder eliminar los defectos psicológicos que ya hayamos reflexionado, y es la práctica que más se utiliza en la segunda montaña. Esta práctica ya no es de tipo místico como la práctica de nacimiento, sino que es de tipo revolucionario. Debe hacerse un estudio previo del defecto psicológico que se va a llevar a la práctica de muerte. O sea, es para aquellos defectos psicológicos que se nos hacen como más pesados, como más fuertes, digamos aspectos de nuestra psicología que llevamos a meditación reflexiva, y aún así haciéndole meditación reflexiva sentimos que el defecto psicológico pues todavía es muy pesado. Pues ese tipo de defectos que incluso hay oportunidades en las que nos muestra la Madre Divina que debemos llevar ese defecto a la práctica de muerte en cruz, pues esos defectos son los que vamos a hacer meditaciones reflexivas profundas donde reflexionemos en cada uno de los detalles de esos defectos, y cuando vayamos a la práctica pues es donde vamos a hacer como veíamos acá, lo vamos a ver más adelante, como a la hora de mantralizar pues vamos a mantralizar con el mantra INRI. Este tipo de práctica la aplicamos especialmente en la segunda montaña, que era como les decía, esa práctica es de segunda montaña porque recordemos la segunda montaña, así como la primera es de nacimiento, la segunda es del Apocalipsis, donde ya ha nacido el Cristo, y el Cristo es el que está encargado de eliminar los yoes de la luna visible que todavía quedan allí por eliminar, y va a trabajar sobre cada uno de los defectos psicológicos más pesados en nosotros que están en los círculos dantescos de las infradimensiones del planeta, y por supuesto en la eliminación de los yoes causa. Para hacer la práctica de la cruz del morir, de igual manera se hace la conjuración del belilín y el círculo mágico. Siempre que vayamos a hacer una práctica de sexo superior debe hacerse necesariamente, o sea, es una condición sine qua non, porque una pareja que no se protege para hacer una práctica de sexo superior pues está expuesta a cualquier ataque de la logia negra. Entonces, por eso no debe hacerse una práctica de sexo superior sin hacer conjuración de belilín y círculo mágico. Posteriormente, hacer la súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina, igualmente como en la práctica del nacer. Prender el fuego con caricias y besos, igualmente. La conexión o penetración del lingam en el yoni, también pidiendo a nuestro Padre, a nuestra Madre, el tener buena concentración, imaginación y voluntad. Y hacemos el mismo proceso respiratorio de inhalación, retención y exhalación, pero acá ahora vamos a mantralizar con el mantra INRI. O sea, ese defecto, que ya hemos meditado, que ya hemos llevado a la meditación reflexiva y que ya hemos comprendido varios aspectos de ese defecto psicológico, pues ya cuando lo llevamos acá vamos a ir visualizando cada uno de esos detalles estudiados en la meditación, y una vez que mantralizamos, pues ese proceso de imaginación se va a imaginar cómo la madre a través del fuego
elimina, quema todo aquel detalle que estamos llevando a la práctica. Entonces, se inhala lenta y profundamente, el aire entra a los pulmones, de los pulmones a las glándulas sexuales, testículos en el hombre, ovarios en la mujer. De allí se retiene esa energía, se imagina cómo sale ese hilo dorado de las glándulas sexuales al útero o a la próstata. De allí sale ese hilo dorado en ese punto donde retenemos. Imaginamos cómo es bombeada hacia el coxis, del coxis sube a nuestro entrecejo y allí vamos a mantralizar, imaginando ese detalle del defecto psicológico que queremos eliminar, y allí hacemos la mantralización. Imaginando ese fuego que envía la madre y elimina ese detalle del defecto psicológico. Volvemos nuevamente a la inhalación, retención y exhalación. Volvemos a mantralizar con el mantra INRI, y ya estaríamos entonces imaginando otro detalle del defecto psicológico, y allí le enviamos ese fuego de la madre que destruya ese otro detalle, y de esa manera pues vamos a ir detalle a detalle eliminando cada uno de los aspectos de ese defecto psicológico que estamos llevando a la práctica de muerte en cruz. Por acá nos saluda Ramón Sequera. Bueno, bienvenido Ramón. Bienvenidos los compañeros que están conectados. Entonces, esa es la práctica de la muerte. Como les comentaba, pues es la que más se utiliza en el trabajo de la segunda montaña, la que utiliza el Cristo para eliminar los defectos psicológicos más pesados de nuestra luna visible y los yoes causa, y esos defectos que están en las infradimensiones del planeta, en ese trabajo de la segunda montaña. Pero recordemos que, como les decía al principio, también hay algunos defectos de primera montaña que se nos hace muy pesado eliminar y que también se pueden llevar a la muerte en cruz. Ahora vamos a hablar de la tercera cruz, que es la cruz del amor, que como les decía, pues tiene esa forma como de X, porque ya no es una cruz completamente vertical, sino que está ladeada. Esa es la cruz del Gólgota y simboliza la cruz de San Andrés. Es el símbolo del sacrificio por la humanidad, que representa el trabajo que nosotros hacemos por la humanidad. Allí vamos a ver que en un principio, en un principio esa cruz es liviana, y en la medida en que se avanza se va poniendo más pesada, porque recordemos, en la medida en que empezamos a hacer el trabajo, empezamos a morir a nuestros defectos psicológicos, debemos a la par estar haciendo sacrificio por la humanidad para estar pagando las deudas kármicas de esos defectos psicológicos que estamos eliminando. Entonces, en la medida en que se avanza, pues se va requiriendo de que hagamos más obras de amor. Ese aspecto del sacrificio por la humanidad viene siendo ese esfuerzo por sacar adelante nuestra obra de una manera positiva. O sea, es como cuando uno dice, bueno, voy a emprender un negocio, voy a tener esta empresa que es mi obra, y esa empresa, para salir adelante, pues necesita tener dinero. Y ese dinero que necesita esta empresa en nosotros, que es nuestra obra de desarrollar a nuestro ser interior, pues requiere de esa parte económica que viene siendo el sacrificio por la humanidad. Y esa parte económica es lo que precisamente, en la medida en que vamos haciendo ese trabajo de los tres factores, o sea, muriendo a nuestros defectos psicológicos, llevando esa energía liberada a la práctica del suprasexo, a la par también tenemos que estar haciendo sacrificio por la humanidad, porque tenemos que generar ese dinero que le da la fuerza a nuestro trabajo interior. Porque muchas veces, cuando somos egoístas, que no, queremos enfocarnos únicamente en desarrollarnos nosotros y no tenemos ese interés por compartir el conocimiento con los demás,
pues allí vamos a ver que el trabajo se hace mucho más difícil porque se dice que una persona que hace sacrificio por la humanidad, pues adelanta hasta 10 veces más que una persona egoísta. Entonces, esto va a ser, o sea, el hecho de que comprendamos que eso es lo que le va a dar el impulso a nuestra obra, pues allí decimos, bueno, o sea, esta es mi empresa, allí tengo que hacer que sea productiva, o sea, donde yo genere ese dinero cósmico a través del sacrificio, que me sirva para ir pagando esas deudas kármicas y que en la medida pues que vamos avanzando, pues vamos requiriendo de generar más dharma. Recordemos que ya cuando la persona toma camino directo, cuando nace la fuerza del Cristo, esa persona que toma camino directo, que es donde se da la Navidad del corazón de ese maestro, o sea, pasa a ser un maestro, allí en ese punto, ese Cristo va a encargarse de la enseñanza mundial. Porque está el maestro que le entregó el conocimiento a ese discípulo, está por iniciar tercera montaña y está allí esperando que ese discípulo tome camino directo para que se encargue de la enseñanza mundial. Entonces allí vamos a ver que ya en la segunda montaña pues no hay descanso porque el maestro pues ya está encargado de la enseñanza mundial. Pero recordemos que siempre la inspiración va a ser ese unirnos a nuestra energía creadora sexual, ese unirnos a esa parte perdida que veíamos en la conferencia del origen del ego. Un maestro cuando se une a su energía en la práctica de suprasexo o incluso un iniciado, ya cuando ha aprendido el fuego, siente la fuerza, el poder de esa energía dentro de sí cuando está en la transmutación sexual, donde ya siente ese placer de la conciencia, donde por supuesto siempre va a querer volver a unirse a esa parte perdida cada vez que va a una práctica de suprasexo. Entonces ya en la segunda montaña, que es mucho más, digamos, más fuerte esa conexión porque ya se han creado los cuerpos solares, ya el maestro tiene un 76% de conciencia despierta, pues ya allí esa unión viene siendo, esa unión sexual con su energía, viene siendo, viene a ser esa fuerza del Espíritu Santo, esa parte perdida en nosotros, pues allí esa unión viene siendo ese aliciente de vida. Recordemos que cuando una persona, incluso en el físico, de manera negativa, pues una persona cuando se enamora, lo vemos de manera diferente porque la persona se enamora y eso está pero súper contento y haciendo de todo por la pareja y la cara se le ve distinta, tiene esa alegría que se le sale por todos los poros y eso es una alegría, un aliciente de vida, aunque es de manera negativa, o sea, aunque está desarrollándose en la lujuria. Pero cuando la persona incluso se anima de manera espiritual, o sea, cuando ese ánimo está en el desarrollo de la conciencia, en unirse a esa parte interna perdida, pues ese anhelo es el mismo aliciente de vida, solo que de manera superior. Entonces, toda la conciencia liberada con la muerte psicológica y las fuerzas, los poderes y facultades que despierta la persona en el proceso de nacimiento, debe ser llevados para ponerlos al servicio de la humanidad, porque recordemos, esta es una obra de amor. O sea, nosotros estamos buscando desarrollar a ese ser divinal dentro de nosotros y un maestro busca autorrealizarse precisamente para poder contribuir a través del servicio a toda la humanidad. Entonces, eso es algo que vamos a ir experimentando en la medida en que vamos trabajando en hacer sacrificio, en ir muriendo a todos esos yoes egoístas en nosotros que no nos permiten compartir el conocimiento, que nos dicen no, es que a esa persona porque me da pena, no aquel no porque me conoce, no aquel otro no porque es mi vecino, ¿qué va a decir?
o estas personas van a pensar que yo, bueno, mira, era un profesional, pero mira en lo que quedó ahora repartiendo volanticos. Entonces, esos yoes que nos llevan a ser egoístas, lo que hacen en nosotros es que eh, nos estancan en ir desarrollando el amor desinteresado. Porque, pues, cada vez que salimos a hacer sacrificio que se presentan, a todos nos pasa, se presentan esos defectos psicológicos, pues debemos estar muriendo. Cuando decimos, por ejemplo, no, a esa persona no porque es un fanático religioso, no, a esa persona, allí es donde está atrapada mayor conciencia, a esa persona es que tenemos que entregarle el conocimiento, morir a ese detalle religioso fanático en nosotros que no nos permite entregar el conocimiento, morir a esos que les da pena, a esos que sienten ese orgullo herido de que, ay, no, me van a ver menos si entrego un volante. Todos esos detalles hay que empezar a trabajarlos y eh, trabajarlos para eliminarlos a través de la muerte psicológica, estar muriendo en marcha cuando estamos haciendo sacrificio y de esa manera pues ir desarrollando el amor desinteresado dentro de nosotros. Porque lo más importante, recordemos, el amor está en las obras, o sea, allí también vemos que hay otro dicho, o sea, hay un dicho que dice, eh, ¿cómo es que dice? Eh, el infierno está lleno de buenas de personas con buenas intenciones, algo así, o sea, como que no es suficiente simplemente tener la buena intención. O sea, porque en realidad el amor se va a ver es en los hechos. O sea, si no llevamos a los hechos eso que supuestamente sentimos, no, yo sí soy capaz de entregar el conocimiento a todo el mundo, yo sí estoy dispuesta, pero me veo con los volantes y estoy allí y, ay, no me atrevo. Es que me da pena. Es que me van a ver. Es que allí está. Entonces, el no hacer, pues nos lleva precisamente a estancarnos. Entonces, mientras no comprendamos que el amor está en las obras, en los hechos, en los que somos capaces de hacer, pues no vamos a poder desarrollar ese amor desinteresado por la humanidad, por nuestra pareja, incluso hasta por nosotros mismos. Entonces, bueno, vamos a revisar si hay preguntas, porque pues este es el tema del día de hoy. Aunque por acá veo que no hay preguntas. Bueno, y por acá tampoco. Entonces vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia que la vamos a dictar el día viernes 25, que es cómo diferenciar un templo de magia blanca de uno de magia negra. Entonces este tema es bastante importante, bastante interesante. Aquí vamos a ver cómo incluso para aquellas personas que llegan a creer en algunos maestros de manera externa, donde decimos, no, bueno, tal persona debe ser un maestro de la logia blanca, sí, porque en la forma en que habla, porque las cosas que dice, porque la forma en que se manifiesta, no, sí, debe ser un maestro de la logia blanca, pero recordemos que nosotros tenemos prácticas para llegar a hacer comprobaciones internas. Entonces, si uno dice o piensa que esta persona es esto o es aquello, que sí debe ser un maestro, pues entonces sencillamente podemos ir al astral y pedir que el ser nos lleve al templo de ese maestro y allí pudiéramos ver pues cómo está el templo de ese supuesto maestro. Si es un maestro debe tener características muy claras que demuestren que es un maestro de la logia blanca. Y si no, pues también vamos a ver cómo hay muchísimos detalles que nos van a estar mostrando si ese templo que es nuestro cuerpo, si ese templo en el astral, pues luce como debe lucir un templo de magia blanca o si pues por el contrario es un templo de magia negra. Entonces, en el exterior cualquiera puede engañarnos, puede
verse muy afable, de una pareja de una apariencia muy pulcra, de una actitud muy bondadosa, pero internamente es lo que vale. Recordemos que las iniciaciones externas en realidad para el ser no tienen ningún tipo de importancia. Las que tienen importancia son las iniciaciones a nivel interno, y allí pues pudiéramos observar los aspectos de ese templo que nos van a mostrar, como les decía, si es un templo de magia blanca o magia negra. Entonces eso lo explicaremos en la conferencia del viernes. Entonces, viendo pues que no hay preguntas, pues vamos a dejarlo hasta acá. Pues como siempre, agradeciendo a los que participaron en la conferencia del día de hoy y deseándoles pues que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.